muy desconocido para ustedes. Se trata de un tubo único horizontal, por dentro del cual circula aire caliente y con una velocidad conocida, 0,3 metros por segundo, ingresa a 300 y sale a 180. Nos piden calcular la longitud necesaria del tubo. El medio ambiente es aire, se encuentra a 18 grados. El coeficiente de conducción del tubo se conoce es 16 y su emisividad también es conocida 0,85. Entonces, problemas de este tipo lo hemos visto, hemos analizado, hemos resuelto. Solo que ahora hay dos datos muy necesarios, pero que en este tipo de problemas no se dan. Son la temperatura de pared interna y la temperatura de pared externa. Entonces, necesariamente entramos dentro de un cálculo iterativo. Bien. La analogía eléctrica aplicado a este problema nos da este circuito, donde a partir de la temperatura del aire caliente, temperatura baja porque la temperatura del aire cambia desde 300 hasta 180, entonces trabaja con la temperatura media, hasta la temperatura del aire ambiente de infinito que se conoce 18 grados. Encontramos resistencias. La primera resistencia debido a la película de convección interna. Hay convección forzada interna. Dependiendo de esta película tenemos la resistencia. Sabemos que de esta película depende el coeficiente interno, H sub I. Bueno, aquí está anotado. Luego tenemos la resistencia del tubo. Y afuera tenemos dos mecanismos. De la superficie externa al medio tenemos dos mecanismos. La convección natural y la radiación. Entonces, este dato que nos da es importante. Ya nos indica que debemos hacer participar la radiación. Entonces, radiación y convección natural actúan simultáneamente. Por eso tenemos las dos resistencias en paralelo. Bien, aquí están las temperaturas que no se conocen, pero que son importantes, especialmente esta temperatura. Sin esta temperatura no podemos conocer el coeficiente externo, el coeficiente H sub 0. Tampoco conocemos o podríamos conocer el coeficiente de radiación, ya que depende de esta temperatura. Entonces, este es un problema para iterar y estas temperaturas necesariamente deben ser asumidas, aunque vamos a ver que no es necesario en realidad asumir las dos, sino una de ellas, que puede ser T omega I o T omega 0. Entonces, veamos cómo está planteada la solución. Los valores de estas resistencias para la película de convección interna, 1 sobre H sub I y A sub I, siendo A sub I el área interna, perímetro interno por longitud. Y vemos la incógnita L. Como es convección forzada interna, ya hemos visto que lo primero que debemos hacer es calcular el Reynolds. Calculando el Reynolds, si es laminar o es turbulento, se elige la ecuación recomendada y las propiedades, si es turbulento, por ejemplo, se hallan a la temperatura media. Entonces se puede calcular este coeficiente y esta área queda en función de la longitud. La resistencia que ofrece el tubo. Ya hemos visto cómo obtener esta expresión y vemos también es función de la longitud L. La resistencia a la radiación, como vemos, hallamos el coeficiente de radiación mediante esta expresión donde el factor global phi 1,2 es la emisividad del tubo. Se trata de un cuerpo pequeño
rodeado de algo muy grande. Entonces es la emisividad del tubo. El área externa queda en función de la longitud, que es la incógnita. Y para la parte de la película externa, tenemos la resistencia ofrecida. Este coeficiente también ya sabemos cómo obtenerlo. Hallamos el Grashof, pero las propiedades del Grashof tienen que ver con la temperatura de película. En la temperatura de película juega un papel importante esta temperatura de pared externa, T omega 0. Entonces, hallando el número de Grashof, hallamos el Rayleigh, vamos a las ecuaciones recomendadas y finalmente encontramos este coeficiente H sub 0. Entonces, estas expresiones de calor las reemplazamos en la expresión del balance, que sería, vamos a escribir, calor por convección forzada interna del aire caliente a la superficie interna y debe ser igual al calor por conducción a través de la pared del tubo. Y debe ser igual a la suma de los dos calores por convección natural, externa, más el calor por radiación. Entonces, esta expresión la estamos obteniendo reemplazando en cada uno de estos términos de calor sus expresiones. Bien. Ahora, por ejemplo, esta expresión de calor que está escrita como diferencia de temperaturas sobre la resistencia que ofrece la película de convección interna, pero la resistencia que ofrece la película de convección interna es 1 sobre H sub I y A sub I. Por tanto, esto se convierte en H sub I por A sub I y por la diferencia de temperaturas. Pero el área es perímetro interno por longitud. Entonces reemplazamos para el área perímetro interno por la longitud L y por el gradiente de temperaturas. Bien, un artificio que hemos utilizado consiste en dividir por la misma cantidad, la expresión no varía. Y esa cantidad es la longitud L. De esa manera, esta longitud se simplifica. Entonces, todas estas expresiones, los calores para todas estas expresiones podemos escribir de esta manera. Por tanto, la resistencia va a quedar sin la longitud L. A esa resistencia podemos llamar resistencia prima, porque la longitud L estaría ya factorizada y llevada como denominador del calor. ¿De acuerdo? Las unidades, kilocalorías por hora y por metro de longitud. Bien, pero vemos que en esta expresión están las dos incógnitas, temperatura de pared interna y temperatura de pared externa. En todos los términos de calor, en todas las expresiones de calor, se encuentra T omega I y T omega 0. Entonces, por otra parte,
podemos hallar el calor sensible, que es el perdido por el aire caliente. Como hemos visto, el aire disminuye su temperatura, que significa que el aire caliente está perdiendo calor. Calor de tipo sensible. Flujo másico por el calor específico y por la diferencia de las dos temperaturas, de entrada y salida. El flujo másico, velocidad por la densidad y por la sección transversal. Tenemos como dato la velocidad. La densidad la encontramos a la temperatura de entrada para el aire. La sección transversal es pi4 por el diámetro interno al cuadrado. Entonces podemos hallar el flujo másico. El calor específico lo hallamos a la temperatura media del aire y tenemos el calor sensible. Bien, en la estrategia lo que hacemos es dividir el calor sensible entre el calor por unidad de longitud, ya que el calor sensible está en kilocalorías por metro, perdón, por hora, calor sensible en kilocalorías por hora, y el calor por unidad de longitud está en unidades kilocalorías por hora y por metro. Como vemos, las unidades van a salir en metros. Entonces, la longitud que estamos buscando vamos a obtener mediante esta relación de estos dos calores. Entonces, como ya tenemos el calor sensible, nos falta determinar este calor. Entonces, para ello, ¿qué hacemos? Primero trabajamos en la estrategia, vamos a ver luego, solamente trabajamos con este primer término. Pero para encontrar este calor necesitamos de la temperatura de pared interna. Entonces necesitamos asumir esta temperatura. Asumiendo esta temperatura podemos hallar la temperatura, perdón, como la resistencia a la convección interna depende del coeficiente interno H sub I, entonces hallamos el Reynolds. Si es turbulento, ecuación de Ditus-Volter, si no, ecuación general, etcétera, etcétera. Y calculamos este calor. Este calor está igualado a esta expresión. Y como está igualado a esta expresión, ya habríamos obtenido este calor asumiendo T omega I. Despejamos T omega 0 y obtenemos T omega 0. Ahora, una vez obtenidos T omega I y T omega 0, podemos calcular toda esta expresión. El tener T omega 0 nos ayuda a resolver la resistencia a la radiación, ya que depende de T omega 0. También nos ayuda a encontrar la resistencia a la convección natural externa, ya que las propiedades dependen de la temperatura de película. Y en la temperatura de película, esa temperatura interviene. Entonces, si llamamos calor total por unidad de longitud, por supuesto, porque cada una de estas resistencias está sin la longitud L. Entonces, simplemente verificar el calor calculado inicialmente, asumiendo T omega I, es igual o aproximadamente igual al calor total calculado. Si no es así, nuevamente asumir T omega I y repetir el cálculo hasta que sean las dos expresiones sean iguales o aproximadamente iguales. Entonces, esa es la estrategia que se está utilizando para resolver este problema. Vamos a hacer un repaso. Primero calculamos H sub I, luego la resistencia.
a la película de conversión interna. Estamos acá, en esta primera parte. Asumimos T omega I y calculamos Q sobre L, por la primera expresión de esta. Luego, paso 3, calculamos T omega 0. Despejamos de esta expresión, ya que esta expresión habría sido allá. Calculamos T omega 0 de la segunda expresión, es decir, de esta. Con T omega 0 calculamos la tercera expresión, es decir, esta más esta. El resultado de esta suma de calores debe ser igual a este calor. Comparamos. Si no igualan los resultados, repetimos el cálculo iterativo. Entonces, concluido el cálculo iterativo de esta relación, obtenemos la longitud L. Entonces, esa sería la forma de resolver este problema, este tipo, o por supuesto que no es la única. Como ven, aquí hemos empezado el proceso iterativo asumiendo T omega I. En otra estrategia podría ser asumiendo T omega 0, calculando estos dos calores, luego igualando esta, obtener T omega I, y de T omega I reemplazando acá, hallar el calor y comparar. Entonces, yendo más bien de derecha a izquierda. Entonces, ustedes pueden ver cuál es la forma más conveniente, más rápida, y completar este cálculo con los datos que se tiene en el problema. Bien, entonces, no sé si hay alguna pregunta relacionada con este problema. ¿Está claro? Bien, pasamos. En el problema 2, dice, un tubo de hierro galvanizado de 5 pulgadas, calentado experimentalmente con mecheros de gas, conduce una corriente de aire a la velocidad máxima de 10 kilogramos por metro cuadrado y por segundo. Para la medida de temperatura se introducen normalmente a la corriente 2 termómetros de mercurio en vidrio, siendo el diámetro de las varillas termométricas 3 milímetros. Uno de los termómetros está recubierto por una vaina de hierro galvanizado de emisividad 0,23, mientras que el otro está desnudo, siendo su emisividad 0,9. Al alcanzarse el equilibrio, el termómetro descubierto marca 150 y el protegido por la vaina 132. Calcúlese la temperatura del aire y la de la pared del tubo. Nota: para calcular el coeficiente de convección en el exterior de tubos puede emplearse la ecuación Newton igual a 0,45 más 0,33 por el Reynolds a la 0,56. Bien, este problema ha sido extraído del Ocon-Itojo. Vamos a ilustrar un poco para que se entienda mejor. Entonces, se trata de un tubo de dimensión normalizada conocida. Viendo en corte, tenemos estamos viendo en corte tenemos dos sensores. Un sensor solamente la varilla. Bueno, este tubo tiene un eje, que sería este. Entonces, la parte sensible de este termómetro está justamente en el eje. A este termómetro vamos a llamar 1. Termómetro descubierto. El otro termómetro se encuentra dentro de una vaina
y hemos explicado cuál es el propósito de la vaina. Entonces, está protegido. A este vamos a llamar termómetro 2. Se conoce el fluido que circula por el interior, es aire. Y el flujo másico por unidad de sección transversal, 10 kilogramos por metro cuadrado y por segundo. Bien. Los datos están resumidos acá. El diámetro nominal del tubo es de 5 pulgadas. El termómetro, el diámetro de las varillas es de 3 milímetros. Vamos a llamar D minúscula. El termómetro 1, que es el termómetro sin la cubierta, marca 150 grados y tiene una emisividad de 0,9. El termómetro 2 es el que tiene la vaina protectora, marca 132 y tiene una emisividad de 0,23. Entonces, esas son las condiciones del problema. Nos piden determinar la temperatura verdadera a la que se encuentra el aire. Entonces, esta expresión ya la hemos deducido, nos da la temperatura verdadera, función de estos factores, donde el factor global es la emisividad del sensor, de la superficie del sensor. Ya hemos explicado. Se trata de un cuerpo pequeño rodeado de algo grande. Entonces, la parte sensible del sensor está rodeado de la superficie interna del tubo. Por eso es que el factor global es la emisividad de la superficie del sensor. Y planteamos esta ecuación para los dos termómetros. El termómetro 1, aquí está la expresión, y el termómetro 2. La misma expresión aplicada a los dos termómetros. Entonces, como la temperatura que registra, la temperatura calculada debe ser la misma, la temperatura verdadera debe ser la misma, calculada con las dos expresiones, por eso es que igualamos. Y de esa manera queda una expresión con, vamos a identificar las incógnitas, la temperatura de pared interna, acá está, y los coeficientes de convección para ambos termómetros, para el termómetro 1 y para el termómetro 2. Entonces, obviamente que esta ecuación no podemos resolverla. Entonces, hacemos lo siguiente. Consideramos que ambos coeficientes son iguales o aproximadamente iguales. Llamamos H sub S. ¿Por qué? Porque los diámetros son muy pequeños. Imagínense apenas de 3 milímetros. El termómetro sin protección y bueno, seguramente con protección esto puede llegar a unos 4 o 5 milímetros, pero el dato del diámetro de la vaina no se da en este problema. Entonces, por esa razón, consideramos que los coeficientes son aproximadamente iguales o iguales. Hallamos el coeficiente recogiendo la expresión que nos sugiere el problema. Necesitamos el Reynolds y esta es una forma de Reynolds que es equivalente a la forma común que conocemos. Es decir, Reynolds igual velocidad, diámetro, en este caso el interno, densidad sobre
viscosidad. Esto es totalmente equivalente a esta expresión. Flujo másico por unidad de sección transversal por el diámetro interno y sobre la viscosidad. Ustedes pueden hacer la verificación, no es difícil. Entonces, calculamos el Reynolds, pero la viscosidad μ, y en el caso del Nusselt, el coeficiente de conducción, deben ser obtenidos a la temperatura verdadera. μ y K deben ser obtenidas a la temperatura verdadera, pero todavía no tenemos la temperatura verdadera, estamos calculando esa temperatura. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Asumimos esta temperatura asumimos la temperatura verdadera y con esa temperatura asumida determinamos estas propiedades. Hallamos el Reynolds y del Nusselt despejando obtenemos el coeficiente H. Ahora bien, ese diámetro ¿de dónde lo obtenemos? Voy a volver a dibujar rápidamente. Estamos mostrando la sección del tubo y el sensor. Es cierto que podemos identificar dos películas, una película interna en el tubo y otra película que se forma sobre la superficie del sensor. Este coeficiente es el coeficiente de película del sensor, o sea, de esta película dependerá este coeficiente H sub S. Entonces, de las dos películas, nos interesa esta película. Por tanto, el diámetro se refiere al diámetro del sensor, no al diámetro interno del tubo. Bien, con esa aclaración, este diámetro es del sensor. Hallamos el coeficiente H. Y obteniendo el coeficiente H, tenemos una expresión donde hay solo una incógnita, que es la temperatura de pared interna. Con la temperatura de pared interna obtenida, calculamos la temperatura verdadera recurriendo a cualquiera de estas dos expresiones, ya que los datos estarían completos. Y finalmente, comparamos. La temperatura verdadera calculada es igual a la temperatura verdadera asumida. Aquí necesariamente debemos llegar a la igualdad. No se trabaja con error admisible, porque si no, ¿de qué valdría? ¿De qué valdría? Porque lo que queremos obtener es una temperatura verdadera. Entonces, tenemos que llegar a manejar la igualdad. Ambos tienen que ser iguales. Entonces, de esa manera tenemos un cálculo iterativo que realizar. ¿Alguna pregunta? Bien. Ahora pasamos a este tercer problema. Dice, un conducto metálico de 2 pulgadas que tiene un coeficiente K conocido de 16, además dispuesto horizontalmente, debe aislarse con un aislante tipo manta de coeficiente 0,168 de 1 pulgada de espesor. Calcular el radio crítico del tubo aislado y el espesor del aislante para que la pérdida de calor sea mínima. Entonces, este es un problema de radio crítico, de aislante.
Para 3 casos, cuando el coeficiente externo es 18, es 6 y es 2,5. Entonces, vamos a la solución. Para un diámetro normalizado de 2 pulgadas, encontramos el diámetro interno y el diámetro externo. Del diámetro externo, hallamos el radio externo, 30,15 milímetros, es decir, la mitad del diámetro. La expresión de radio crítico es esta: coeficiente del aislante sobre coeficiente de convección externa. Calculamos. Coeficiente del aislante 0,168. Para el inciso A, el coeficiente de convección externa es 18. En milímetros hallamos 9,334. Estamos en la situación de que el radio externo, que es 30,15, es mayor al radio crítico, que es 9,334. Por tanto, existe disminución de pérdida de calor. En vez, existe disminución de pérdida, está bien. Existe disminución de pérdida de calor. Cuando aislemos, vamos a obtener disminución de pérdida de calor. En el siguiente inciso, reemplazamos para el coeficiente externo el valor de 6, 28 milímetros. El radio crítico resulta 28 milímetros. 28 es menor a 30,15. Es la misma situación anterior, es decir, existe disminución de pérdida de calor con ese radio. Luego, en el inciso C, el coeficiente es 2,5. Con ese valor calculamos y hallamos un radio crítico de 67,2 milímetros. Y ahora la situación es diferente. Resulta que el radio crítico es mayor al radio R sub 0 de 30,15, es el radio. Entonces, más bien, ahora existe aumento de pérdida de calor. Entonces, cuando vamos aislando, existe aumento de pérdida de calor, que no es lo que precisamente queremos. Entonces, calculamos el número de capas añadidas para que a partir del cual exista disminución de la pérdida de calor al añadir capas de aislante. Estamos en el caso C, donde es necesario encontrar un radio que a partir del cual más bien exista pérdida de calor. Entonces, la disminución, la diferencia entre los dos radios nos da 37,05 milímetros. Traducido a número de capas, resulta 1,45, redondeando más o menos a 2. Entonces, menor a 2 capas, existe aumento de pérdida de calor. Mayor a 2 capas, va a existir disminución de pérdida de calor. Entonces, esas serían las conclusiones que sacamos de los resultados de este problema aplicado a 3 casos. Bien, ¿alguna pregunta? Entonces, con esto hemos concluido prácticamente la materia. Aquí hay todavía un otro capítulo, un problema propuesto, que tiene que ver con que se trata de un tubo único de 3 pulgadas y 20 metros de longitud, construida con un material de acero galvanizado con K conocido, aislada. Aquí tenemos el espesor y el coeficiente del aislamiento, y finalmente recubierto por una lámina fina de aluminio de emisividad conocida, 0,05. Cuando se agua a 18 grados y el ambiente está a menos 5 grados. El problema pregunta: la velocidad mínima con la que debe circular el agua para evitar que se congele, es decir, que a la salida la temperatura llegue a 0 grados centígrados. Entonces es un problema planteado y resuelto más o menos con esta estrategia. Entonces, si ustedes van a resolver este problema en la parte numérica, ya van a tener
mayor facilidad para poder encarar este último problema propuesto. ¿No? Es más o menos parecido. Entonces, decía, con esto hemos concluido todo el avance de la materia, tanto en la parte teórica como en la parte de problemas, y corresponde ahora fijar las fechas de examen. En realidad, con el primer grupo ya lo hicimos, vamos a repasar, sin embargo. Hemos quedado el miércoles 15, la siguiente semana, 15. Estamos a jueves 9. Este miércoles 15 va a ser la clase de dudas. El jueves 16 es feriado. Entonces vamos a recorrer la fecha, porque si no hubiésemos tomado el examen el jueves 16. Vamos a recorrer al lunes 20, el segundo examen parcial. Y hay una fecha tentativa para el final, que sería en una semana, el 27. Si es el 27, si finalmente quedamos para el 27, la segunda instancia sería para el jueves 30. De esa manera concluimos prácticamente todo. Entonces, estas fechas las voy a publicar para que queden registradas. En su momento también yo voy a hacer la gestión para que nos otorguen aulas para tomar el examen presencial del lunes 20 de junio. ¿Okay? Bien, entonces, eso sería todo. Entonces, nuevamente nos podemos encontrar el miércoles 15, la siguiente semana, para las dudas. Vayan estudiando, vayan generando sus dudas para poder ser resueltas en esta fecha. Bueno, eso sería todo entonces, y este material les voy a enviar hoy mismo. Entonces, estaríamos quedando de esa manera. Bueno, chicos, entonces hasta el siguiente miércoles. Hasta el miércoles, Inge, gracias. Hasta el miércoles, ingeniero. El miércoles. Hasta el miércoles, sí.